Bienvenidos nuevamente a la serie La Misión de la Iglesia. Este es el último de los temas que voy a presentar. Para mí es uno de los decisivos. O servimos a Dios o no. Es decisivo porque tiene que ver con nuestro compromiso. Nadie quiere hacer compromiso con Dios. Nadie quiere hacer algo que Él desea que hagamos, que es la predicación del Evangelio. Y si somos realistas, son pocos los que se disponen. Por eso en esta mañana o en esta hora, yo quisiera apelar a su corazón y quisiera hacerles un llamado, porque lo que vamos a hacer hoy va a ser definitivo. O tú sirves a Dios o vas a servir a otros seres. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos tienes aquí para capacitarnos. Nos has llamado para una obra especial en un tiempo especial. Te ruego que tu Santo Espíritu more en nosotros y nos indiques lo que tenemos que hacer, puesto que queremos someternos a tu voluntad y ser obedientes a tu mandato. Acompáñanos y haz prosperar todo el trabajo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este tema se llama Características del verdadero soldado de Cristo Jesús. Y vamos a utilizar la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Y después vamos a ir a 1 de Crónicas, capítulo 12. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Besabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aish, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Ahora leemos de 1 de Crónicas, capítulo 12, los versículos 32 y 33. Miren. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50,000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Noten ustedes, primero mencionamos a los valientes. Había muchos valientes. Es decir, el pueblo de Dios tenía a un ejército. El ejército estaba conformado por gente muy valiente. Gente valiente y gente que había sido reclutado, por supuesto, para defender el reino de David. David era el rey. Sus súbditos, sus soldados, tenían que demostrar quiénes eran ellos. Y ahí se presenta
a hombres leales a su rey, como Joseph, Basebet, el Tacmonita, Adino. Estos hombres eran leales a su rey. Nosotros, como fieles soldados de Cristo Jesús, y noten ustedes que estoy hablando a los líderes de la iglesia, estoy hablando a los laicos grandes paladines del Evangelio. Estoy hablando, por supuesto, en el liderazgo tan especial que Dios escogió. Debemos tomar el Antiguo Testamento y a través del ejército de David un ejemplo de estos tres hombres que sin duda alguna nos ayudarán a entender qué quiere Dios de nosotros. Noten ustedes que Adino era un hombre leal a Dios, varón leal a su rey. Número 2, Eleazar. ¿Saben ustedes lo que significa Eleazar? ¿No es cierto? Elías, él es Dios. Eleazar, Jehová es mi ayuda. Así que Eleazar era un valiente del ejército de David. Y dice la palabra de Dios que los filisteos vinieron a pelear. Varios huyeron, pero este hombre, este soldado, se quedó y peleó con los filisteos. Y dice la palabra de Dios que la espada se le quedó pegada. ¿Pegada por qué? Porque se le paralizaron los nervios. O por el roce del instrumento le salieron ampollas y le salió líquido y eso es pegajoso. Y por eso se pegaría a la espada. No, la Biblia no lo dice, pero se le quedó pegada. Y el otro valiente, sin duda alguna, es Sama. Hizo una gran salud al pueblo de Dios, defendiendo su territorio. Noten ustedes, unos leales, otros se les pega la espada por la batalla y otro defiende su territorio. Qué tremendas características, estimados amigos. Líderes de la iglesia, nosotros tenemos que aprender de este gran ejército. Y luego en Primera de Crónicas nos presenta la palabra de Dios 4 características de los valientes del ejército de David. Entendidos en los tiempos, dice el versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hay otra segunda característica. Sabían lo que debían de hacer. Segunda de Crónicas 12:33, sin doblez de corazón. Y ese mismo versículo 33 del capítulo 12, Primera de Crónicas, dispuestos para la batalla. ¿Qué características? Tal parece que son parecidas, pero las primeras que presenta Samuel son características muy interesantes. Yo creo que debemos nosotros recordar siempre a este hombre, Adino. ¿Por qué? Porque era un varón leal a su rey. En este tiempo se requiere mucha lealtad a Dios, a su iglesia, al ministerio. Necesitamos ser leales al Cordero Rey que fue inmolado por nuestros pecados. Yo creo que Eleazar, ese soldado que se le quedó pegada la espada después de la batalla, yo creo que es una experiencia tremenda. ¿Por qué? Porque vino el ejército filisteo y empezó la batalla. Muchos corren, así como le pasó a los compañeros de Eleazar, pero este se quedó en medio. Sacó su espada y empezó
la batalla. Este salió victorioso, ¿por qué? Aunque solo, sencillamente él salió victorioso porque Dios estaba con él. Y en muchas ocasiones, acuérdate también que Pablo lo dejaron solo en ciertas ocasiones. A Jesús lo dejaron solo. Pero a Eleazar, él no tuvo temor. Él saca su espada, defiende lo que era suyo, pelea. Oigan, hermanos, esas características para mí son muy importantes. Lealtad y espíritu de sacrificio aún en la soledad. Ustedes saben muy bien que la palabra de Dios dice, bueno, es como una espada de dos filos. Por eso la palabra de Dios tenemos que traerla constantemente, a diario. Es más, que se quede no solamente pegada en la mano, que se quede grabada, que se quede aquí en el corazón. Porque una persona que está dispuesto a la batalla, una persona que está en la lucha, sencillamente tenemos que tener una espada. La espada es la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6 nos presenta que hay que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y una armadura precisamente es la palabra de Dios. Pero también en ese mismo capítulo 6 de Efesios nos dice algo extraordinario, que es cierto, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón, la coraza de justicia que protege las partes blandas. Sin embargo, muchos estamos descubiertos en los pies. Versículo 15 del versículo 6 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Miren, es decir, que no tenemos que caminar la vida cristiana y no tenemos que defender la causa de Dios si no estamos bien calzados. Pero mucha gente vive calzada, descalza. Mucha gente vive así caminando con los pies descalzos, descubiertos, y Satanás sabe exactamente dónde estamos descalzos. La mayoría camina su vida cristiana descalzo. Noten ustedes. Y las piedritas le afectan porque le duele, ¿verdad? Una piedrita en el zapato, dicen, ¿cómo duele? Incomoda. Así que hay que ponernos el apresto del evangelio en los pies. Así que si Satanás te ataca en los pies, estás cubierto. Pero si no predicas el evangelio, estás descubierto. Porque no predicas. Y aquí Eleazar saca su espada y pelea, porque tiene la palabra de Dios. Pero Sama nos da un ejemplo de defender nuestro territorio. Defiende a tus hijos, defiende a tu familia, defiende a tu iglesia, defiende tu fe. Pero si no tienes la palabra de Dios, sencillamente no estás haciendo gran salud a tu pueblo. Queridos amigos, líderes de la iglesia, queridos ancianos, queridos laicos, nosotros tenemos que ser como Sama. Hay que hacer gran salud al pueblo de Dios, manteniendo, por supuesto, ¿verdad?, lealtad, abriendo la palabra de Dios. Y quiero decirles que las características de Primera de Crónicas 12 son determinantes. ¿Son parecidas? Puede ser que sí. Pero para mí, yo veo aquí en el ejército de Dios, como en el ejército del pueblo de Israel, el ejército del rey David, era algo sumamente importante. En el capítulo 12, versículo 32 de Primera de Crónicas, dice que eran los soldados
entendidos en los tiempos. Anteriormente, en las otras participaciones que me ha tocado hablar a ustedes, les he mencionado que viene el fin del tiempo de gracia. Vivimos en tiempo de guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas de este siglo. Hay una lucha milenaria entre Cristo y Satanás. Y hay que estar firmes, pero hay que estar entendidos exactamente en qué tiempo estamos viviendo. Los soldados de ese tiempo, del rey de David, pues sencillamente sabían que estaban en guerra. También nosotros estamos en tiempo de guerra espiritual. No tenemos que estar en el confort, en la comodidad, para no pelear la buena batalla de la fe. Hay que estar bien ceñidos, hay que estar bien claro, bien cubiertos, para que no vengan otros sofismas y engaños. Hay que estar entendidos que hay muchas filosofías que perturban la mente de nuestros hijos y también de nosotros si no nos ponemos abusados. Tantas filosofías, tantas creencias, tantas iglesias salen de la iglesia adventista, hay tanta disidencia. Tenemos que saber que estos tiempos son peligrosos y vivimos en tiempo de guerra. No estamos en tiempo de paz, porque hay una guerra espiritual. Los ángeles de Dios deteniendo a los ángeles malignos, porque si los ángeles de Dios no intercedieran por nosotros, seríamos aniquilados y nosotros no nos damos cuenta. Pero los ángeles de Dios no pueden hacer la obra que nosotros tenemos que hacer como fieles soldados. Por eso hay que estar entendidos en los tiempos que nos ha tocado vivir. La otra característica es que sabían lo que debían de hacer. Todo mundo sabe lo que tiene que hacer. Algunos servían a su rey directamente. Otros soldados eran comisionados para otras áreas. Los otros soldados eran directamente los que llevaban informes. Otros protegían a su rey, pero cada quien sabía lo que tenía que hacer. Y cuando venía la guerra, había una unidad. Y entonces todos listos para la victoria. Sabían lo que debían de hacer. Yo estuve en una iglesia donde me dijeron, pastor, aquí es una iglesia bien organizada. Si usted quiere visitar a los del ministerio de iglesia, ore por ellos. Saben lo que tienen que hacer. Si usted quiere visitar a las diaconisas, ore con ellas. Ellas saben lo que tienen que hacer. Si quiere el departamento de salud visitarlos ahí en el dispensario, visítelos, ore por ellos, motívelos, saben lo que tienen que hacer. Si usted quiere tener con los diáconos una reflexión todos los sábados, a las 8 de la mañana tienen su culto. Ore con ellos, déles el sermón, porque ellos a las 8:30 deben estar en sus puestos. Ellos saben lo que tienen que hacer. Todo mundo debe saber lo que tiene que hacer. Pero la tercera característica me impresiona: sin doblez de corazón. Es decir, no buscando la ventaja propia, leal al rey, no teniendo un arma escondida detrás, sino ser sincero, honesto. La juventud tiene que ser honesta ante Dios. Si quiere ser leal a Dios, no haga examen en sábado, no trabaje en sábado, guarde los mandamientos de Dios, no traicione los principios por malas amistades, no supla de ninguna manera los principios por algo que le va a traer una ruina.
sin doblez de corazón. Y la cuarta característica, dispuestos a la batalla. Y esto es a donde yo quería llegar. Todo diácono, todo anciano de iglesia, todo predicador, todo laico debe estar dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cómo va a pelear la buena batalla de la fe? Pues sencillamente tomando la armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, y entonces defender el territorio. Manteniendo lealtad al Cordero Rey, defendiendo a la familia, haciendo el culto familiar, siendo nobles, bondadosos con los hijos, comprensivos, pero llevándolos con firmeza a la iglesia, sin doblez de corazón. Y hay que estar dispuestos a correr riesgos, a riesgo de nuestra propia vida, pero manteniéndonos en lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro comandante. Así que, estimados amigos, que los hijos no nos ganen la batalla, porque puede ser nuestros primeros adversarios si nosotros no los encauzamos. En una iglesia estaba pastoreando y uno de mis hijos no quería ir a la iglesia. Imagínense ustedes, el hijo del pastor no quería ir a la iglesia. Se metió al baño y tardó mucho tiempo y le tocaba porque era la hora del culto. Y le dije, vámonos. Me tardé mucho tiempo, como 20 minutos. Se me hacía tarde. Y mi esposa me decía, vámonos, lo dejamos, al rato regresamos. Estimados, eso es lo que el diablo quería. Porque si él me ganaba en la primera, me derrotaba en la segunda, me derrotaba en la tercera. Así que lo esperé, fui paciente. Estaba molesto, pero tenía en el corazón sentimientos encontrados. Un amor profundo con mi hijo y la otra la preocupación de que no quería ir a la iglesia. No quería escuchar la voz de Dios. Se le hacía tedioso, no sé qué. Estimados amigos, ¿saben lo que pasó? Esperé y entonces salió y nos fuimos. Prediqué, me sentí mal y le dije, hijo, me siento mal. Me dijo, hijo, papá, no pasa nada, y me abrazó. Sentí una tranquilidad inmensa porque mi hijo estaba escuchando la palabra de Dios, viendo a su padre. Queridos hermanos, resumo mencionándoles lo siguiente. En un libro encontré a manera de un poema o qué será, pero voy a solamente resumir lo último. Y quiero decirles que un fiel soldado de Cristo Jesús no le pueden herir sus sentimientos a tal grado que lo hagan desistir o volverse atrás. Nadie puede desanimarlos, que los desvíen del camino. Y quiero repetir esto porque es muy importante. En la presentación ustedes lo van a ver, pero yo quiero resumir esto. Un fiel soldado de Cristo Jesús no tiene temor de nada. Es fiel, honesto, confiable, dispuesto a la batalla, sin doblez de corazón, sabido de los tiempos que les ha tocado vivir. Como Elías, predica el evangelio con poder. Como Juan el Bautista, no tiene temor, aunque haya un egoísta por allí que le corte la cabeza. Por eso voy a decir las últimas frases del credo del verdadero soldado, donde dice, el diablo no puede vencernos,
La gente no puede desilusionarnos. El clima no puede fatigarnos. La enfermedad no puede detenernos. Las batallas no pueden abatirnos. El dinero no puede comprarnos. Los gobiernos no pueden silenciarnos y el infierno no puede manejarnos. ¿Por qué? Porque somos soldados de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a la batalla? ¿Quieres ser leal a tu rey sin doblez de corazón? ¿Te propones de aquí en adelante defender tu territorio a riesgo de tu propia vida? ¿Te propones en esta hora ser no solamente leal a tu Dios, sino esta característica tan importante? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Muchas cosas. Ser leal, ser honesto, guardar los mandamientos. Pero tienes que pelear la batalla de la fe, impartiendo la palabra de Dios a otros, porque solamente así sostendrás tu fe y la fe de los tuyos. El diablo no va a destruirte, porque Dios estará contigo. El dinero no te va a comprar. La enfermedad no te va a detener. Nadie, nada ni nadie te va a apartar del amor de Cristo. Nadie. Pero si tú no te entregas a Cristo Jesús en esta hora, sencillamente vas a andar criticando, murmurando. Vas a vivir en los contornos de Sión, como dice la pluma inspirada. Hoy te invito para que seas un fiel soldado de Cristo Jesús. ¿Quieres ubicarte en el gran ejército de Dios? Determínate hoy a consagrarte y Dios te dará la victoria. Y cuando Cristo venga te dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están dispuestos a ser leales a su Rey como fieles soldados de Cristo Jesús? Oremos juntos. Querido Padre, gracias por lo que nos has dado en esta hora. Da tu bendición a este ejército de ancianos y de líderes y de predicadores, de pastores, de instrumentos que están predicando tu palabra. Son fieles soldados de Cristo Jesús. Ámalos y dales de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.